De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Bienvenidos a un nuevo episodio de La mente al corazón, educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Mi nombre es Angélica Moreno, directora de Pastoral en CONACET, y para este cuarto podcast abordaremos un tema que sigue siendo relevante en el mundo y en particular en nuestro entorno educativo. Se trata de la inteligencia artificial, pero en esta oportunidad queremos abordarla desde la nota de los dicasterios de la doctrina de la fe y para la cultura y la educación que se publicó en enero de este 2025. Se trata de Antiqua et Nova, un documento que recoge las reflexiones de la Iglesia desde el ámbito antropológico y ético y que plantea una relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Este documento nos ofrece un marco general de reflexión que se funda sobre la tradición filosófica y teológica de la Iglesia. Asimismo, nos propone algunas líneas de acción con el objetivo de asegurar que el desarrollo y el uso de la IA respeten la dignidad humana y promuevan el desarrollo integral de la persona y, por supuesto, pues de la sociedad. Para este cuarto episodio hemos invitado a dos personajes que son grandes conocedores de la tecnología, de la inteligencia artificial y, por supuesto, de la educación. Le doy la bienvenida al padre Juan Carlos Vázquez, sacerdote apasionado por la buena nueva, con un enfoque en la evangelización digital. El padre Juan Carlos es ingeniero de sistemas y doctor en teología moral. Es director de Inaltum y creador de iniciativas como Dignidad y Derecho, Hablar con Jesús, Auge Aceleradora, Razón y Emoción. También es rector de la Iglesia San José María en Guayaquil, Ecuador. También nos acompaña el profe José Isaías Salas. Él es ingeniero mecánico e industrial con doctorado en Ciencias de la Educación y maestría en Gerencia de Mantenimiento. Tiene más de 10 años de experiencia en innovación educativa, transformación digital y diseño curricular en educación superior. Es especializado en educación 4.0, inteligencia artificial y realidad aumentada. Es experto en gestión académica, acreditación de programas, planificación curricular y evaluación del desempeño docente. Les doy las gracias por participar en este podcast a los dos, al padre Juan Carlos y al profe José Isaías. Y quisiera, para empezar este podcast, pues mencionar uno de esos riesgos que el documento nos señala y que justamente tiene que ver con esa crisis de la verdad. Porque la IA, como ya lo hemos pues, visto, digamos que nosotros como usuarios, pues nos puede presentar imágenes, videos, textos, que uno no sabe si son reales o no. Entonces me gustaría comenzar este podcast preguntándoles cuáles son esas formas o herramientas que ustedes consideran nos pueden enseñar a nosotros y a los estudiantes, por supuesto, a identificar o al menos cuestionarse, ¿no? Si es verdadera o falsa esa imagen o ese contenido que se nos está presentando. Buenas de Dios. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Angélica, José, qué gusto estar compartiendo con ustedes este momento. Y aquí tocamos un punto central de la ética digital en general, que es la verdad. Y el documento Antiqua et Nova es muy claro al señalar la crisis de la verdad como un riesgo fundamental de la inteligencia artificial, especialmente por la proliferación de deepfakes y textos generados que no tienen como una base de hechos reales. Como docentes y formadores, nuestra tarea no solo es dar un manual infalible, sino más bien ir fomentando una mentalidad crítica, esta higiene mental que nos ayudará a navegar en estas aguas turbulentas. Se me ocurría que podríamos señalar a los estudiantes varias herramientas y actitudes. Primero, la verificación cruzada de fuentes, por ejemplo, que es fundamental enseñarles a no quedarse en la primera información que encuentran, que busquen la misma noticia en distintos medios, con diferentes orientaciones. Esto, cuando San José María, recuerdo que hablaba de que buscar la verdad con mente abierta y sin prejuicios implica beber en distintos ámbitos, ¿no? Verificación cruzada de fuentes. Hablaría después del análisis del sentido común y la coherencia, porque a menudo lo que parece demasiado bueno o demasiado malo para ser cierto es probablemente porque no lo es, no es cierto. Y esto es bueno educarles a cuestionar la lógica interna de un contenido. ¿Eso es plausible? ¿Hay incongruencias? Pues hay que pensar. El tercero diría que es identificación de patrones sospechosos.
Yo creo que es más común encontrar en textos generados por la inteligencia artificial algún tipo de repeticiones o también un lenguaje excesivamente formal pero vacío de contenido profundo, o la ausencia de matices humanos, o en las imágenes y videos también uno puede fijarse en detalles extraños, ¿no? A veces la iluminación o las proporciones en el cuerpo o los movimientos un poco antinaturales. Cuarto, hablaría del uso de herramientas de verificación. Ya hay plataformas que dan este servicio, son extensiones de navegador en algunos casos, que están diseñadas para detectar deepfakes y verificar también la procedencia de las imágenes y también de videos. Y fijarse en estos tipos de cosas, ¿no? Puede ayudar. Y por último, diría que la importancia del discernimiento personal, del que también habla Antica Innova, ¿no? Más allá de las herramientas técnicas, es una formación del juicio, que es lo que tenemos que intentar hacer con los chicos, que llevarles a hacer lo bueno, ¿no? Yo me daba cuenta, por ejemplo, que ahora yo trabajo en un colegio de mujeres y desde hace algún tiempo encuentro en la confesión que las chicas se confiesan de haber usado inteligencia artificial para algún trabajo, por ejemplo, que es una cosa que antes no, pero que ellas sepan que esto no es tan correcto, es un discernimiento personal, que hay que intentar trabajar en ellas, ¿no? En definitiva, educar la conciencia para que se cuestione y no acepte pasivamente todo lo que ve. Claro que sí, padre, muchas gracias. ¿Y el profe José qué le gustaría agregar? Muchísimas gracias por la invitación. Padre, un placer estar acá compartiendo esta tribuna con usted. Lo que ha comentado el padre, pues es excelente. Es una gran pregunta, una gran interrogante. Principalmente debemos fomentar ese pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Ese yo creo que es algo que hemos venido trabajando hoy con la inteligencia artificial, debemos potencializar mucho más. Pero ese pensamiento crítico debe ir asociado a esa duda siempre, ¿no? Como decía el padre, o sea, de esto tan bueno están dando así nomás de gratis. Podemos revisar quién es el autor. Cuando hablaba de esa verificación cruzada es fundamental, la triangulación, que muchas veces dejamos a un lado por lo complejo que puede ser cuando es el rigor académico de cuando voy a triangular fuentes. Es importante resaltarlo. Pero más allá de todo esto, hay que recordar que estas herramientas y estas plataformas por sí solas no nos acompañan en aprendizaje. O sea, no es que por utilizar la herramienta ya aprendí. No, detrás de eso debe estar ese proceso pedagógico que el docente debe indicar cuándo utilizarla, con qué finalidad y para qué. Pero en ese uso pedagógico de la herramienta también nosotros debemos alfabetizar no solamente a nuestros estudiantes, sino a los docentes. Por eso entonces encontramos hoy en día el llamado de la UNESCO a esas competencias, tanto de los docentes como las competencias de los estudiantes en el uso de la IA. Cuando el estudiante sabe cómo funciona la inteligencia artificial generativa, por qué le está entregando esa información a la pregunta que él está haciendo, de dónde obtiene los datos de esa información. Incluso con estos procesos de alfabetización podemos llegar a que el estudiante utilice una IA creada por él, ¿ok? Donde la información que solo va a consultar esta IA es la que el estudiante filtró en ese proceso previo de investigación crítica. Este es el autor, esta persona tiene años de experiencia, empezar a que los estudiantes conozcan todos estos índices de reconocimiento de la investigación científica para ver el nivel de ese investigador, por ende el nivel que tiene su publicación, y que él alimente esta inteligencia artificial acá. Entonces, por eso hablamos de esa conceptualización de la inteligencia artificial débil o estrecha, porque solamente me va a arrojar resultados de estos documentos que ya se validaron, se filtraron, incluso pudimos hacer una triangulación. Yo creo que esa es la salida a esa excelente pregunta que realizas. Claro, y digamos que acá entonces nos quedan varias tareas por hacer nosotros como individuos, digamos, de
de ese ejercicio del pensamiento crítico, pero también, digamos, esa aplicación en el aula, acompañados, por supuesto, los estudiantes de los maestros. Me gustaría también abordar otro tema que me parece que es un elemento clave y es por donde arranca el documento y hace justamente esa diferenciación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial y destaca que si bien, digamos, la inteligencia artificial ha sido una conquista tecnológica que imita ciertos tipos de acciones asociadas a nuestra racionalidad como seres humanos, pues se queda, digamos, en un aspecto muy concreto que es realizar tareas basadas en esos datos cuantitativos que ha adquirido a través de lo que el ser humano le ha dado. Y un poco, digamos, que hace esa diferenciación porque nos menciona que la inteligencia humana no es solamente eso, ¿no? Que está mediada por experiencias corporales, tiene en cuenta los estímulos, las respuestas a las emociones, la interacción social que, por supuesto, digamos que hace que nuestra inteligencia se desarrolle más. Y me gustaría un poco conocer como la opinión que tienen ustedes de por qué es tan relevante hacer esa diferenciación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Vale, perfecto, Angélica. Fíjate que esa observación que realiza es absolutamente fundamental. Sin duda, resalto y me alegra mucho que la destaques, esa diferenciación, ¿no? Entonces, lo importante, voy a hablar aquí como ingeniero, es ese diseño y propósito claro. Cuando nosotros diseñamos, evaluamos o incluso vamos a esa utilización de la IA, nosotros debemos identificar ese diseño y ese propósito. ¿Para qué nosotros la queremos? Como lo decía, no voy a utilizar una IA donde el resultado esperado que yo quiero es más de eso humano que estoy buscando. Entonces allí vamos a tener clara esa diferenciación. Esto también nos lleva entonces a todo lo que es la parte de la seguridad, ¿no? Que aquí vamos a encontrar aún marcada esa diferenciación. Por ejemplo, cuando vemos esos sistemas que, por cierto, ahí ya cada día están saliendo sistemas que nos permiten a nosotros la evaluación diagnóstica. Es decir, hay unos parámetros, unos límites superiores, inferiores, y la IA toma unos datos de unos pacientes o de un paciente y hace la comparación con tratamientos históricos de pacientes con estas mismas patologías. Y se ha acercado a aproximadamente un 93-94% en el nuevo diagnóstico y el tratamiento. Pero siempre detrás de todo esto debe estar el humano, debe estar la persona validando toda esta información, validando que sea cierto lo que está indicando la IA. Otros ejercicios, cuando hablamos de modelos de visión por computadora, podemos identificar que la inteligencia artificial ha reconocido la aparición de posibles cánceres años antes del diagnóstico en esas historias clínicas. Entonces, esto es lo que hablamos de la seguridad y la ética en ese desarrollo, donde siempre debemos garantizar que esté allí lo humano. Eso sucede también en la justicia y en lo que es en la defensa, ¿no? A nivel gubernamental. Cuando hablamos entonces nosotros en el área educativa, por ejemplo, en esa experiencia que he tenido en el postdoctorado de enseñar y aprender con inteligencia artificial, es importantísimo, y quiero dejar esto como una de las temáticas más importantes, es la cointeligencia, ¿no? Y eso es algo que nos llama esta interrogante que tú colocas acá en la mesa. Es que la IA no es que vaya a alcanzar esa inteligencia humana, porque pues está muy claro lo que se plantea de que no va a ser posible por esa identificación de esos factores corporales, esa emocionalidad que nosotros podemos transmitir. Pero sin duda se puede trabajar juntos el apoyo de la IA y el humano para lograr en nuestro proceso formativo, y el éxito de los estudiantes va a ser fundamental. Entonces, en definitiva, esa diferencia está marcada, y por ahora creería yo que hay que seguir trabajando en esa cointeligencia. Y el cuadro, Juan Carlos, que nos agrega. A mí me parece que lo has explicado muy bien, José. Añadiría simplemente que en esta diferenciación que hace Antigua Nova entre la inteligencia artificial y la humana,
realmente es el corazón del documento, ¿no? Y es crucial para comprender el tema de la persona, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Y en ese sentido, ahora estoy dando clases de moral en el seminario, y con la elección del Papa León XIV, estamos todos muy expectativos por que el siguiente paso de la doctrina social de la Iglesia sea justamente una forma de interpretar. Si bien Antiqua y Nova es ya un primer esfuerzo de la Iglesia por entender un poco y justamente diferenciar lo que es esta inteligencia artificial de lo humana, vamos a necesitar más guías, especialmente para la aplicación, ¿no? Porque ahora mismo damos por supuestas muchas cosas, pero yo creo que el criterio de la Iglesia nos ayudará, especialmente para potenciar lo verdaderamente humano, ¿no? Y evitar primero una antropomorfización o hacer que sea antropomórfica la inteligencia artificial, darle características humanas, que eso no es tan positivo, ¿no? Y sobre todo yo diría una cosa que también José ha resaltado, pero me gustaría decir adicionalmente, que el hombre es irreemplazable en la esfera moral y relacional, ¿no? O sea, en cómo nos relacionamos con los otros, cómo la información que sacamos de eso, no solo de absorber, sino de entender, de comprender esa emotividad. Todo es una esfera que es imposible que se reemplace por las máquinas. Las máquinas procesan información, no emociones. Las máquinas trabajan con datos, no con lo que es más puro de la relacionalidad humana, ¿no? De ser realmente. Yo creo que eso añadiría. Sí, padre, justamente cuando nosotros acá en CONACET hablamos de este tema de la inteligencia artificial, mencionamos, y yo soy una convencida, que justamente esta era en la que estamos nosotros es un llamado para nosotros como seres humanos a reafirmar eso que nos hace humanos, ¿no? O sea, que no podemos perder de vista, y que a veces decimos como que nos da miedo la inteligencia artificial porque van a ir a reemplazarnos, pero es que nosotros tenemos un sello característico que ella no va a poder tener. Entonces sí, importante, por ejemplo, el tema de la escucha. Y aquí va un poco la otra pregunta, porque muchas personas ahora recurren a los chats, a ChatGPT y a otros, para que los aconsejen, para que los analicen, y entonces estamos en ese riesgo que justamente usted mencionaba, de darle características humanas a la IA. Y a veces nos puede pasar en cosas tan sencillas como que nos sentimos mal si le estamos pidiendo algo a la IA y no saludamos o no le damos las gracias, o porque a veces nos sentimos como si fuera otra persona la que nos está dando la información, pero pasa también al contrario. Y el documento también señalaba, por ejemplo, cómo ese uso de herramientas de los chatbots también puede hacer que las relaciones humanas se tornen, digamos, también de carácter utilitario, y que, por ejemplo, en el campo educativo los docentes vengan a sentirse como esos dispensadores de la información y no como aquellas personas que acompañan los procesos y apoyan el crecimiento de sus estudiantes. Entonces quisiera, como aprovechando que usted lo pone aquí en la mesa, ¿cuáles serían esos riesgos que tenemos justamente nosotros, o cuáles riesgos vemos de transferirle entre una y otra, ¿no? Transferirle condiciones humanas a la IA, pero que nosotros también a su vez recibamos de la IA ciertas características técnicas? Bien, o sea, en ese sentido, me parece que la inteligencia artificial no tiene agencia moral, digamos, o sea, no tiene una inteligencia moral, ¿no? Y esto hay que tener cuidado, porque efectivamente es tan sorprendente. Yo creo que ahora estamos viviendo el momento del enamoramiento, ¿no? Toda la gente está enamorada de la inteligencia artificial. Le preguntas hasta las cosas más increíbles. Yo ayer, en concreto, se me rompió una uña, entonces le pedí a la inteligencia artificial qué es lo que tenía un poco que hacer, como primera, antes de hacer ninguna cosa, qué es lo que o sea, lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces, después de hacer una serie de datos buenísimos que ni se me habían ocurrido de qué es lo que tenía que hacer, me dijo lo siguiente. Voy a leerlo porque me pareció increíble. Dice: entiendo que como sacerdote especializado en evangelización digital, siempre buscas cercanía y cuidado para todos. En este caso, el cuidado de tu salud es fundamental, y una atención temprana puede prevenir
problemas mayores. Espero que te recuperes pronto. Claro, una cosa de este estilo dices, wow, Me preocupa por mí. Claro, es increíble, ¿no? Pero esto, él no va a salir de ahí, no va a avisar a la gente que está a mi alrededor, no va a valorar si lo que estoy haciendo es positivo o negativo. Y me parece que en ese sentido el documento nos recuerda una verdad fundamental de la moral, ¿no? La inteligencia artificial no tiene una agencia moral, ¿no? La responsabilidad siempre es del ser humano. Y esto tiene implicaciones muy profundas, ¿no? La educación y la formación de la ética desde el diseño, ese ethics by design, que necesitamos profesionales de la tecnología con una sólida formación ética, que comprendan el impacto de sus creaciones, esos marcos regulatorios que seguramente van a ser necesarios también, ese fomento de diversidad en los equipos de desarrollo. Hace unos meses estuvo por aquí un cardenal Piacenza y nos dio una charla sobre inteligencia artificial y cuáles eran un poco los riesgos, y parte eran estos, ¿no? Principios éticos que no estaban tan claros, que no se estaba buscando exactamente incorporar la justicia, la promoción y la paz dentro de la inteligencia artificial, y me parece que ahí tenemos muchas cosas que trabajar. De acuerdo, muy, muy bien. Y no sé, profe José, ¿qué le gustaría aportar en cuanto a los riesgos y también un poco que ya el padre lo ha mencionado en esa responsabilidad ética que le cabe, digamos, a la inteligencia, que no es a la inteligencia per se, sino a quienes están detrás de ella? Sí, pues como lo hablaba el padre muy bien en el diseño. Yo lo comenté en la intervención, una de las intervenciones anteriores, y creo que es fundamental. Eso va en el diseño, ¿ok? Ahí cuando nosotros podemos plasmar el por qué, cuáles son esos elementos éticos que debe tener esta IA. Incluso en los procesos de formación hemos evidenciado ya IAs que se han desarrollado a través de un pensamiento socrático donde no aporta una respuesta per se a lo que el estudiante, sino que lo lleva y lo acompaña de la mano para que él pueda alcanzar ese conocimiento que lo lleve a sí mismo a dar respuesta a ese interrogante con la que llegó a la inteligencia artificial. Y eso parte desde el diseño. Entonces, pues ahí está la integración multidisciplinar, donde nosotros debemos empezar a acompañar a estos ingenieros, a estos desarrolladores, a estas empresas desde la educación para poder crear estos sistemas. Cuando queremos que esa IA tenga o procure ese bien social, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo va a ser la inclusión de nuestros estudiantes a través del uso de la IA? Entonces, eso parte desde esa integración para poder generar todo ese tipo de algoritmos, saber cuáles son los datos que va a utilizar la IA. En fin, es un trabajo en conjunto donde nosotros pues, debemos ser muy proactivos en este proceso y generar esa sabiduría colectiva para no llegar a esos escenarios no deseados. Sí, y creo que los dos han señalado aspectos importantes porque nosotros cuando hablamos justamente de esa responsabilidad ética a veces la pensamos por allá en los grandes, ¿no? Que están en las empresas tecnológicas que no son una realidad cercana, pero el profe lo ha mencionado como digamos cuando nosotros hacemos ejercicios en el aula también tenemos que hacer conscientes a nuestros estudiantes de que ellos también son o tienen una responsabilidad también en la forma en que utilizan la IA, y en alguna charla también alguna vez nos comentaban cómo si nosotros queremos que la IA, porque la IA lo puede hacer, digamos, de apoyar procesos de promoción de paz, de justicia social, favorecer a los menos favorecidos, valga la redundancia, pues nosotros tenemos que hacer que esa inteligencia, de alguna manera, esos prompts y todas esas entradas de datos que nosotros les damos, pues también sean más abiertos, que sean más inclusivos, que recojan realidades, digamos, distintas y no sigan como teniendo, digamos, o permaneciendo las mismas estructuras sociales que nosotros vemos en el día a día. Entonces, creo yo que es un llamado también que nos hace el documento a ejercer esa, de alguna manera, si lo podríamos decir, esa ciudadanía digital de una manera más responsable y teniendo en cuenta que lo que nosotros insertamos en la inteligencia es lo que a la larga, pues, ella va produciendo, ¿no?
Y ya como para ir cerrando, me gustaría que nos refiriéramos el documento, que los invito por supuesto a los que escuchan el podcast a leérselo completo, señala, digamos, en distintas realidades, pues cómo debería ser ese uso de la inteligencia artificial. Y por supuesto, pues menciona el campo educativo, que es el que nos reúne aquí en CONACET, y menciona varios aspectos, pero me gustaría a ustedes que conocen también el documento desde ese campo de acción que cada uno tiene, cuáles serían esos aportes que nos menciona el documento que sí o sí vale la pena tener en cuenta para enriquecer el proceso educativo, pensado el proceso educativo desde el tema curricular, desde la relación que tenemos entre alumnos y docentes, o incluso esa manera de aprender que también nos podría ayudar o no. Quisiera como escuchar un poco también esas percepciones que tienen en el uso y en esas recomendaciones que nos da el documento. Bueno, no sé si José quieres o ya me salté, no sé. No, bien, bienvenido. Bueno, yo les cuento así, desde mi perspectiva de sacerdote, que me interesa mucho el tema, porque mi doctorado fue justamente en el estudio de redes sociales, y ver que si la ética del uso de la tecnología en general, encontrado en este documento de Antigua Nova varios aportes que me parecen de ser una forma claves, ¿no?, para enriquecer el proceso educativo también, o sea, como animarnos constantemente a que se haga siempre con esta visión antropológica, que es lo que creo que puede resaltarse más, ¿no?, que es un enfoque en la personalización del aprendizaje curricular y también en la forma de aprender, porque tiene inteligencia artificial un potencial enorme para adaptar el contenido y el ritmo del aprendizaje de las necesidades individuales de cada estudiante, ¿no? Y eso significa que en definitiva podemos identificar áreas de dificultad, ofrecer recursos adicionales, proponer como desafíos a aquellos que avanzan más rápido, trabajar con el tema de retos, es evitar esta talla única que a veces nos puede sorprender un poco en el tema de la educación, y acompañar más cercanos a la singularidad de cada alumno, ¿no? Y esto es algo muy cristiano, porque es valorar a la persona en su individualidad, en definitiva, ¿no? Y esto también libera al docente de tareas repetitivas para las que pueda dedicarse más a esa guía personal. Y en definitiva, liberar tiempo para la humanización de la relación alumno-docente. O sea, que no estás todo el rato enseñando, sino que estás más preocupado de cómo está la persona, cosas que la inteligencia artificial no puede hacer, ¿no? Y esto puede convertirse en una herramienta importantísima que refuerza el rol insustituible del educador como guía y como referente moral, ¿no? O sea, de dar no simplemente conocimientos, sino sobre todo presentarse como alguien atractivo para seguir. Se convierte en un mentor, ¿no?, un facilitador del conocimiento integral. Pero si quieres, incluso en nuestros colegios podríamos decir hasta un padre y una madre espirituales, que ese es un espacio que necesitamos y que estas herramientas nos van a abrir esa posibilidad. Vale, muchísimas gracias, padre, porque precisamente todas mis intervenciones procuro resaltar lo que usted ha dicho. Tiempo para compartir con el otro, en este caso nuestros estudiantes, y tiempo para mí, como docente, como esa persona que debe sentarse no a pensar en esa talla única, sino en 30 personas, individuos pensantes, con gustos totalmente distintos, con realidades distintas que tengo en el aula y que voy a impactar sus vidas desde el momento que yo diseño, planifico una estrategia, una metodología. Poder verlos como un individuo, poder trabajar con ellos desde sus intereses particulares, gracias a la inteligencia artificial, que la actividad, que el desarrollo, que la estrategia, que la evaluación formativa que él va a desarrollar en ese proceso sea acorde a sus intereses. Eso es único, eso es fantástico, ¿okay? Eso es, hacia allá debemos nosotros dirigirlo, y pues, y el documento perfectamente tiene las salvedades que ya hemos hablado, desde lo ético, desde lo humano, pero también resalta eso de que ese individuo necesita ser atendido, necesita su particularidad, y ese tiempo yo poder conversar con ellos, identificar qué elemento externo puede estar allí influenciando positivo o negativamente, y poder tomar acciones.
el simple hecho de que esto esté interconectados con sistemas de alertas tempranas. ¿Okay? Que yo pueda tener entonces un dashboard, un tablero donde la inteligencia artificial me dice, algo está pasando, alerta, ya este estudiante no ha interactuado con las lecturas, o este estudiante en los últimos 2 días ha disminuido el rendimiento académico, porque pues normalmente el docente en el momento que va a hacer ese cargue de los datos, de las notas, las calificaciones, es cuando empieza a evidenciar que eso está sucediendo. Aquí no, aquí es inmediato. Incluso la alerta a los padres, que se puede parametrizar de forma inmediata, donde el padre ya puede tener en su celular una notificación de que algo puede estar sucediendo por la calidad del trabajo o el desarrollo. O los temas de interés, que muchas veces también esos son detonantes muy importantes cuando conocemos y evaluamos a nuestros estudiantes. ¿Cuál es ese tema de interés que tanto investiga? Entonces creería yo que es fundamental en todas estas posturas. Sí, muchas gracias. Me parece que es importante, tal vez entonces un poco como perderle ese miedo a la inteligencia artificial en cuanto a ese rol que tienen los maestros, ¿no? Porque en muchos videos uno ve que hacen análisis del tema y entonces dicen, no, los maestros tienden a desaparecer, ¿no? O sea, estamos en riesgo. Pero ustedes dos han señalado elementos importantes que justamente el documento lo alerta y lo menciona todo el tiempo, y somos seres humanos, nos relacionamos y tenemos un acompañamiento, como lo dice el padre, somos mentores de los estudiantes. Entonces, ¿cómo crear esa conexión que claramente no la va a tener la IA, pero nosotros sí tenemos esa capacidad de acompañar y de hacer que cada una de esas personitas que están en nuestro salón de clases se sientan llamadas e identificadas, ¿no? Entonces, creo yo que se han señalado como esos aspectos y un poco es como encontrar esa manera de herramienta, ¿no? O sea, la IA es una herramienta y es el cómo podemos, digamos, ser mucho más asertivos en este proceso del aprendizaje y cómo lo acompañamos de mejor manera, pero no nos quita a nosotros la responsabilidad, porque esa es otra también, que puede haber maestros que pueden estar en un rol un poco a veces cómodo, si se quiere, y decir, la inteligencia artificial me hace la clase, me hace todo, pero a la larga, no, o sea, es un trabajo, digamos, de acompañarla, porque exacto, la inteligencia artificial te puede presentar cualquier cosa loca, pero también te puede dar herramientas interesantes que no habías pensado. Entonces creo yo que lo que el profe hace un rato decía de esa cointeligencia y cómo, digamos, de la mano nos podemos ir a trabajar y sobre todo que lo importante creo yo aquí es que nosotros acompañemos cada vez más ese proceso y sientan, digamos, ese acompañamiento permanente de los docentes, que muchas veces por esas cargas laborales y administrativas pues no se les da como ese espacio. Entonces quisiera agradecerles, el tiempo aquí es muy cortico, pero espero, digamos, hayamos podido dialogar sobre elementos importantes y por supuesto dejarles la invitación y la provocación para que lean el documento como muchos otros documentos de la Iglesia que a veces desconocemos, pero que sin duda nos ofrecen unas herramientas muy importantes. No sé si alguno de los dos quiera de pronto añadir algo más, algún consejo para nuestros maestros, o creen que digamos que ya hemos tocado todo lo relevante. Tal vez decir que la inteligencia artificial debe ser vista como un instrumento al servicio del fin de la educación, que es la formación integral de la persona, y que estar cerca de cada uno de los chicos es ahora más posible. Es ahora realmente una meta que antes era ficticia, pero que ahora creo que por fin la podremos llevar a cabo. De acuerdo. Entonces, no sé, el profe, si quiera también agregar. No. Pues nada, muchísimas gracias, es un honor estar acá, compañía del padre, acompañando con hacer. La invitación a todos los maestros es que es una herramienta, recuerden, es una herramienta que por sí sola no nos va a garantizar que nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, aprendieron, ¿okay? Debe estar mediada desde este proceso pedagógico y sobre todo también recordar de que si ciertamente la inteligencia artificial viene a replicar los procesos cognitivos de nuestros estudiantes también se ven beneficiados por un impacto desde las emociones. Recuerden que si no motivamos y nuestros estudiantes no están altamente comprometidos y positivamente desde sus emociones, no va a haber aprendizaje. Entonces, pues ahí viene
esa cointeligencia. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. Muchas gracias al padre Juan Carlos, al padre José, por haber compartido este espacio con nosotros. La invitación está abierta, obviamente, para que en algún otro momento también podamos volvernos a reencontrar y charlar sobre otras temáticas que con seguridad también serán de interés para quienes nos escuchan. Recuerdo y vuelvo a hacer la invitación a quienes nos escuchan en Spotify y en YouTube a suscribirse y a compartir este episodio y todos los demás que tenemos allí en las comunidades educativas. Y no se les olvide también que pueden dejar sus comentarios y sugerencias sobre aquellos temas que les gustaría que tratáramos en estos espacios. Entonces, mil gracias y bueno, espero que nos sigan escuchando aquí en De la Mente al Corazón. De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio.